Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es Eitel Lozano, ingeniero agrónomo y productor arrocero. ¿Correcto la descripción, Eitel? Así es, mi estimado Wilman. Mucho gusto y a mucha honra ser el productor arrocero. Sí, señor. Pude observar mientras preparaba esta entrevista con usted de que Diario El Telégrafo le hace una crónica muy interesante a usted. Sí. Y habla de que como productor de Santa Lucía, emprendió estudios para conocer las falencias de los arroceros. Pues venía usted desde una tradición, desde una heredad de su padre, productor arrocero. La pregunta es, Eitel, para profundizar un poco y entrar en materia, cuando usted estudia las falencias de los arroceros, ¿qué novedades encontró? Hablemos un poco en retrospectiva para ubicarnos en el presente, para advertir los problemas que aún no superan los arroceros ecuatorianos. Bienvenido una vez más, Eitel. Muchas gracias, don Wilman. En realidad, yo soy la segunda generación de mi familia, mi padre productor. Yo soy la segunda generación produciendo arroz. Nací en el campo, me eduqué con la producción de arroz y desde hace 3 años comencé un liderazgo gremial. Me gustó mucho hacer gremios. He constituido 2 instituciones, una asociación de arroceros local y una corporación de arroceros a nivel nacional. Y durante todo este tiempo que he venido estudiando, primero he visto una gran falencia en el sector productivo, que es la educación. Si hablamos de educación, el 60% de los arroceros ecuatorianos tienen solo primaria. Hay un 10% que no ha estudiado y un porcentaje de 30% que está entre secundaria y profesional. Entonces, desde ahí comenzamos a sentir un malestar para poder educarlos a los arroceros. ¿Y de cuántos arroceros, Eitel, estamos hablando? Decir que el 60% apenas tiene primaria realmente es grave porque uno no está preparado o el trabajo que hace es simple y llanamente por ósmosis, por heredad, pero no por pleno conocimiento, pues. Mire, nosotros venimos en el país, en el 2018, el último estudio que hizo el Ministerio de Agricultura, habíamos 70.000 productores arroceros. En los 4 últimos años ha reducido el área arrocera. Venimos desde 400.000 hectáreas, ahora estamos en 280.000 hectáreas aproximadamente que se siembran. Esta reducción vino por varios motivos. Por una reconversión de cultivos, se fue a camarón, una parte, cacao, maíz. Bueno, se cambió por la problemática que viene existiendo durante los 30 últimos años en el sector arrocero. Sin embargo, a estos 70.000 productores arroceros a nivel nacional, que más o menos se involucra a 500.000 de personas, directa e indirectamente en toda la cadena del arroz, son familias que dependen del arroz. Hay un tema interesante también, don Wilman, que es la edad de los arroceros. Mire usted que el 45% de los arroceros tienen más de 50 años. El 45% de los arroceros tienen más de 50 años. Y de ahí tenemos una segunda generación que está entre 40 y 50, que es el 30%. Hablamos del 75% de los arroceros tienen más de 40 años. Entonces, ese porcentaje es el más alto. De ahí vienen generaciones de 30 años y van disminuyendo el 15%. Y vemos una juventud que no se interesa por el agro, por el sector arrocero. Es preocupante. ¿Pero por qué? Primero porque los padres arroceros no se prepararon para dejarle una herencia educativa, no herencia económica, herencia educativa, para que haya un relevo.
de generación. Claro, y se pierde esa memoria cultural, pues. Y se va perdiendo el entusiasmo por el sector. Yo recuerdo, y tengo una historia, cuando yo salía de la primaria, yo tengo 52 años, cuando salía de la primaria, quería estudiar en un colegio agropecuario, pero mi papá, en aquel entonces, quería que nosotros seamos abogados, ingenieros, médicos, menos agricultores, porque, y hay otra cosa que siempre yo digo, que, por ejemplo, dice, mi papá nos amenazaba a todos, si tú no sacas buenas notas, te traigo a trabajar. O sea, que era como un castigo. Exacto. Probablemente su padre tenía razón, porque si quería que ustedes, como hijos, asuman otra profesión, se preparan para aquello en la vida, era porque precisamente el campo siempre fue abandonado, Eiter. Exactamente, exactamente. Entonces, esto hacía que la gente o la juventud tuviera miedo del campo, pues. Yo voy a estudiar porque yo no quiero meterme al lodo, no quiero aguantar sol, yo no quiero todas esas adversidades que han tenido mi padre. Y tras eso, cuando va a vender el producto, no había quien se lo compre o se lo pagaban al precio que quería. Entonces, esa problemática viene durante décadas pasando de generación en generación. Y ahora nos encontramos con esa mentalidad de que cambiarle el chip a los agricultores de 50 años para entrar a esta tecnología, para entrar a nuevos mecanismos, es un poco difícil. Yo me encontré con esas debilidades en el sector. Claro. Entonces, cambiarle el sistema a un señor que yo como ingeniero agrónomo, irle a enseñar a un productor que tiene 50, 60 años y que de 40 de ellos es arrocero, se sentía un poco incómodo, claro. Incómodo, claro, y no aceptaba. Están pisando en un terreno que él conoce, así que vea, jovencito, usted por más título que tenga, hágase a un lado. Exactamente, entonces se sentían incómodos y era un poco difícil hacerle llegar los cambios tecnológicos que hay. En el sector arrocero, durante los 6 últimos años ha habido cambios importantes que nosotros hemos logrado. Por ejemplo, hemos implementado sistemas de nivelación con láser en los suelos arroceros. Importantísimo. Sistema de nivelación con láser. Antes se los hacía con un madero, tras un tractor, todo a lo rústico. Ahora hay sistemas de nivelación láser. En la actualidad estamos fumigando con drones. O sea, algo que ya estamos hablando de otra tecnología. Imagínense usted, don Wilmar, cómo es el arroz. Para fumigar 1 hectárea de arroz se necesita un trabajador y lo hace en 4 o 5 horas, que es un jornal. Con dron se necesitan 10 minutos y una sola persona. Sí, muy interesante. Leía que también que esa jornada de fumigación, de sembrío, termina muy rápido a las 8 de la mañana, mientras que con trabajadores con esfuerzo humano, digámoslo así, terminan a las 10, 11 de la mañana. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí vienen estas contradicciones para cambiarle el chip a la gente y decir, oye, tenemos herramientas para hacerlo. Claro. Es más, hay un tema de contaminación que para hacer esta labor el agricultor tiene que coger una bomba de mochila en la espalda y entrar al cultivo, estar en contacto directo, por más que se proteja con guantes, mandil, protecciones, igual respira, tiene que respirar y respira en el ambiente el producto químico que lo está usando. Con los drones, usted lanza el dron y usted está fuera del campo, solo está controlando una pantalla y el dron está dentro del campo. Entonces, un tema de contaminación que es muy importante para el ser humano y para la humanidad. Ahora, Eitel, ¿es posible cambiarle, como dice usted, el chip a ese agricultor ecuatoriano, a aquella agricultora, porque también hay mujeres? Es posible, digo yo, desde distintas aristas, desde distintos frentes. Primero, que haya precisamente esa apertura mental para recibir la preparación. Luego, que hayan los recursos, porque quizás no todos los productores arroceros pueden tener la posibilidad de incorporar esta tecnología de la cual usted nos habla. Entonces, se suman varios problemas que resisten la posibilidad del cambio, Eiter. Yo creo que la necesidad y la crisis obliga a que la gente tenga que cambiar. O cambia o se queda fuera del mercado. Esto ya no es de querer o no querer. Hay que tomar una actitud, porque si usted
ve al vecino que está fumigando en 10 minutos una hectárea y termina, y mientras yo estoy al lado durante una jornada de 4 horas, rápidamente busco el cambio. Y ahora hay un tema que se habla mucho de la asociatividad. Entonces, con las asociaciones se puede dar estos tipos de compras a estos equipos caros, sofisticados, por medio de grupos se los puede dar. Pero ahí también tenemos, y de eso también quería comentarle, una debilidad en el sector arrocero. La asociatividad en Ecuador, no, y especialmente en la costa, no está bien definida. La gente no quiere asociarse para poder lograr muchas cosas, abaratar costos. ¿Por qué no quiere? Egoísmo. Es egoísmo, es falta de empoderamiento. Creo que muchos líderes han fallado y mucha gente se siente decepcionada de los líderes, porque hay líderes que no buscan el bien de todos, buscan un bien personal, un bien político, una plataforma. Entonces, eso debilita el ánimo de asociarse. Entonces vienen nuestros productores y dicen, yo para estar luchando mientras el presidente se favorece de todos nosotros, hay una desconfianza, digamos, de ese liderazgo. Por eso yo estoy proponiendo en esta cadena una escuela de líderes. Se hace falta una escuela de líderes enfocado a resolver esos problemas que tenemos. Exacto, Eitel, que alternen en la dirigencia, porque se anquilosan, se quedan allí, y ahí es donde evidentemente son tentados por el poder, a veces el poder político, terminan de candidatos, terminan de ministros del área, del sector, y en definitiva terminan traicionando a sus representados. Entonces, ¿qué confianza puede tener el arrocero de sus dirigentes? Si en las últimas horas, Eitel, escuchamos, desde acá de la sierra, escuchamos que habían participado en las conversaciones con las autoridades del gobierno nacional, representantes de los arroceros que no eran representantes, que estaban siendo descalificados por otros sectores. ¿Qué les pasa? ¿Que no tienen una calificación, una identidad los dirigentes? ¿No los conocen? ¿Cómo es que van a participar en conversaciones sin ninguna representación, Eitel? A ver, aquí hay un tema también de que las autoridades le permiten. Exacto. Aquí hay gente que, si usted, dueño de su casa, y permite que llegue uno que no es invitado, no es culpable que llegue, es culpable usted que lo recibe. Sí, entonces, eso pasa en el sector y en las últimas manifestaciones ocurrió eso. Mientras nosotros estábamos en las calles defendiendo nuestros derechos, en la mesa habían unos dirigentes tomándose el nombre de los arroceros, negociando. O sea, ¿en qué estamos? Y aquí cabe un término que dice que más rápido se conoce al mentiroso que al ladrón. Porque mientras estos dirigentes decían, en este momento suspendemos la medida de hecho 12 al día, y nosotros estábamos hasta las 4 de la tarde con las vías cerradas. Entonces, no cuadraba eso. Ahora, lo que nos preguntamos es, ¿por qué el Estado no determina el sendero adecuado para que el productor arrocero pueda desenvolverse, pueda desarrollar su trabajo con el respaldo, con el apoyo del Estado? Esa es la primera pregunta. La otra, ¿por qué un sector como los arroceros pide un precio privilegiado frente a otros productos o a otros productores que en cambio tienen que someterse a la libre oferta y la demanda? ¿Por qué solo los bananeros? ¿Por qué solo los arroceros? Eitel, por favor, ¿podría explicarlo? Bueno, lo primero, nosotros realmente estamos desamparados por el Estado. Yo creo que se necesitan políticas públicas para proteger al pequeño, mediano y gran productor en todas las cadenas, no solo arroz. Vemos en otros países y en Estados Unidos subsidia el 40% de los costos de los arroceros. Imagínese usted, Estados Unidos. Ecuador no tiene tipo de subsidio, no tiene protección del Estado para poder encaminar a un producto de exportación, por ejemplo.
se necesita ese encadenamiento, porque nosotros somos excedentarios de arroz, para comenzar. Tenemos un excedente que siempre perjudica el mercado interno. Teníamos un mercado captado como Colombia. Poco a poco se lo va perdiendo porque tenemos costos más altos. El combustible, que es un producto que se usa directamente a las bombas, a los camiones, a los tractores en arroz, ha subido al 45%. Los insumos siguen subiendo, entonces nosotros entramos a no ser competitivos con los otros países. Ahí debería intervenir el Estado. En eso pedimos en aranceles. Sí, las maquinarias no tienen aranceles, pero los repuestos, las llantas, sí tienen aranceles. Entonces uno termina pagando un repuesto de un tractor mucho más caro. Entonces, todo eso hace que se encarezca la producción de arroz. Y entrando al otro tema de los subsidios, no es correcto lo que se diga que el arrocero tiene un precio privilegiado. No. Nosotros estamos viviendo una realidad de la culpa de los gobiernos. Por el mal manejo político, económico del país, pagamos resultados los productores. Entonces, ahí viene, como no está bien manejado, pues tienen que ser responsables de ayudar a cargar esta carga financiera que se le pone a los sectores. Entonces, por eso es que se habla de los precios de sustentación. Hemos visto en bananos, tenemos en arroz, tenemos en maíz. Esto, de alguna manera, ayuda a estabilizar los precios, a que no haya especulación. Sin embargo, en el arroz tenemos una cadena de comercialización muy grande. ¿Qué significa esto? Que mientras el productor le pagan bajo los precios de sustentación, viene el consumidor, está consumiendo arroz caro. Sí. Ahora, ahí quiero preguntarle, Eitel, ¿por qué el productor arrocero, perdone, es una interpretación del comunicador y quizás regionalmente equivocada? Puede ser que en la sierra tengamos una apreciación equivocada, pero acá en la sierra nos preguntamos, Eitel, ¿por qué el productor es víctima del empresario de las piladoras? ¿Por qué el productor arrocero no es suficientemente capaz para tener su propia piladora y le rompe a este monopolio? Pues, ¿no es verdad? Mire, para poder romper el monopolio, justamente el Estado tenía unos hilos de almacenamiento que eran los que ayudaban a regular la oferta y la demanda. En los últimos meses o este año, en la administración anterior, el gobierno anterior, esos hilos los desaparecieron, porque había una corrupción ahí. Siempre el mal de esto es la corrupción. Terrible. ¿Y qué hizo el gobierno de Lenín Moreno? Hay corrupción. Liquidamos eso. Y liquidaron las empresas públicas, y entre ellas la unidad de almacenamiento era una empresa pública y desapareció. Entonces, nos quedamos sin ese ente regulador que era el que ayudaba a regular los precios. Cuando la empresa privada ponía un precio alto o bajo, la unidad de almacenamiento compraba y tenía su reserva. Entonces, cuando ocurría lo contrario, cuando los precios se subían, venían y la unidad de almacenamiento comenzaba a distribuirle, incluso a la misma industria. Pero la unidad de almacenamiento terminó en manos de la corrupción. ¡Qué terrible! Lamentablemente terminó y ese es otro mal que tienen que pagar las consecuencias los arroceros sin tener arte ni parte. Entonces, mire usted, montar una industria, una piladora, no es tan económico. Entonces, los pequeños arroceros deberían funcionar, por eso que ahí también interviene el tema de la asociatividad. Si las asociaciones se agrupan 100, 200 arroceros, claro, montan una industria, comienzan a venderle directo desde del productor al consumidor, ahí hay una rentabilidad casi del 60% de esa cadena. Claro, pero yo digo, Eitel, como gremio de arroceros, no podrán ponerse una piladora. ¿Cuál es el problema? La administración, ya le digo, la corrupción.
Hay unas 2 o 3 asociaciones que están trabajando eso, pero caen en el mismo mal del mal dirigente. O sea, terminamos en el mismo Terreno. terreno de la corrupción. Sí. Entonces comienza a ver, y por eso es que viene las aspiradoras o los negocios privados de la industria, invierten y ellos manejan su negocio privadamente y disponen de lo que necesitan. Entonces, hay que ir cambiando la cultura, hay que ir cambiando formas de trabajar para poder lograr esto. Exacto. Eitel, nuevos dirigentes como usted son los que probablemente generen el cambio. Y eso no es de la noche a la mañana. Así es. También necesitamos en la dirigencia ya un relevo. Claro. Ya tenemos muchos. Yo tengo 13 años dirigiendo gremios. Veo otros compañeros que tienen 20, 30 años empoderados de esos gremios. Entonces yo creo que debe haber una renovación y ahí donde entra la escuela de liderazgo que yo estoy proponiendo, incluso a través del ministerio, que se haga una escuela de liderazgo y se formen líderes para que vengan a organizar este sector. Hay grandes oportunidades en el sector arrocero, claro, pero lamentablemente no se lo puede encaminar mientras no hayan unas reglas claras. Y ahora, por eso... Ahora, Eitel, sí. Usted dice, somos excedentarios de arroz, pero de lo que se conoce también se faculta desde el Estado la importación de arroz y también se faculta un penoso contrabando del producto por las fronteras y que es imposible controlarlo. ¿Cuál es el problema allí? Bueno, no hemos tenido en los últimos 10, 15 años importaciones de arroz, no ha habido. Okay. Lo que sí ha habido es contrabando. Eso sí, tenemos un mal del contrabando, porque primero tenemos una frontera bien grande, bien amplia, y hay muchas entradas por guardarrayas que llegan los productos, no solo arroz, llega cebolla, llega otros productos acá. Pero, ¿por qué el contrabando? Primero, porque nosotros el precio interno está mucho más alto que el precio de los vecinos, Perú, Colombia. Ahí le estamos dando una puerta de entrada. Claro. Si nosotros mejoramos, somos competitivos, tenemos mejores producciones, tenemos un mejor costo de producción, no nos preocuparíamos de la frontera. Al contrario, tuviéramos arroz más barato y quizás Perú y Colombia serían los beneficiados, porque Perú y Colombia son deficitarios, imagínense usted. Perú y Colombia, ahí tenemos una oportunidad, pero como nosotros estamos dolarizados, todos nuestros costos son más altos, no podemos entrar a competir con la moneda de ellos. Y ahí por eso es que también pedimos la protección del Estado para que se logre ese equilibrio. Entonces, el contrabando se lograría bajando nuestros costos de producción. Si nosotros tenemos igual o menor costo de producción que ellos, no se necesita poner militares a controlar, porque no hay negocio, no hay negocio. Entonces, todo eso se tiene que sincerar y es justamente lo que después de estas paralizaciones se logró sentarse a trabajar con el ministerio, de la mano con el ministerio, en mesas técnicas para definir realmente los costos de producción del arroz y ver en dónde se puede economizar, de dónde se lo puede atacar para bajar estos costos. Entonces, mire usted, si hablamos de los precios de la región, Uruguay tiene precios sobre $22, Perú está en 26, Colombia está en $27. Esos son los precios de la región. Okay. Nosotros tenemos precios de 28, 29 y se está peleando $35. O sea, estamos realmente saliéndonos del mercado. Claro. Hay que buscarle una forma. Sí la hay. Hay productores que están en la capacidad de producir 7, 8 toneladas, como lo tiene Perú y Colombia. Pero también hay productores que están en 3 y 3.5 toneladas produciendo con una baja tecnología, con una poca inversión. Y cuando hablo de poca inversión, también apoyo del Estado es generando créditos para que esa poca inversión, porque si usted no tiene recursos para invertirle en el cultivo, le aseguro que no va a tener ninguna recompensa con una buena producción. Entonces, si usted
cuida su cultivo, usted alimenta bien su cultivo, fertiliza bien, hace buenas labores culturales, los rendimientos inmediatamente los va a tener en un promedio bastante importante. Eitel, por estas horas el paro se suspendió, pero la situación continúa. No ha sido resuelta todas las inquietudes, los reclamos y también los aportes, las colaboraciones que los productores arroceros le quieren dar al país. ¿No es verdad? Está recién una etapa de conversación con el gobierno. Bien, desde estas paralizaciones se encontraron dos cosas buenas. Primero, es que comenzaron a controlar bien la frontera. Bueno. Corrupción, cambiaron personal y ya comenzaron a verse que están, por ahora, blindaron la frontera. Hasta que nosotros inseremos internamente para poder hacer este trabajo un poco más efectivo. El punto es que están eliminando la unidad de almacenamiento. Continúa ese proceso, ¿no? Sí, la unidad de almacenamiento está en proceso de liquidación. Claro. Tiene que terminar ese proceso para luego ya reactivarla a través de una empresa pública privada. Ah, ya. O sea que no desaparece. Realmente se no reactiva debe, como otra figura. Exactamente. No debe desaparecer porque esa es una herramienta de regulación de precios. Entonces, hay que ir caminando pasos firmes. Hemos tenido una buena apertura. El gobierno sintió el remesón de los arroceros y dijo, bueno, hay que trabajar sobre la línea. Además había promesas de campaña, ¿no es cierto? Ese fue también otros compromisos que el gobierno hizo, y lo hizo en los campos arroceros, no lo hizo en la ciudad, no lo hizo en Quito, lo hizo reunido con productores arroceros y les dijo, yo les voy a mejorar el precio, pero hay que aterrizar una realidad. Basémonos en costos reales, en costos de producción reales, que es lo que están trabajando en la mesa técnica, y luego pues vamos a ir elaborando propuestas como por ejemplo instalaciones de riegos parcelarios. Hay agricultores que no tienen riego tecnificado y esa es una deficiencia para mejorar su producción. Entonces hay que seguir trabajando. Claro. Buscar y hay otros temas de Eitel al final de este grato diálogo que quisiera brevemente abordarlo, que son los acuerdos de comercio que adelantamos, por ejemplo, con Estados Unidos o que tenemos con Europa. ¿Ahí hay posibilidades para el productor arrocero o es afectativo? ¿Cómo le ve usted estos temas que también deben ser parte de la conversación con el gobierno? Ese es otro tema. Los arroceros no participamos de las mesas de negociación. Entonces, las negociaciones, los tratados de comercio tienen que ir de la mano, porque todo país quiere vender, poco quiere comprar. Entonces, debemos de tener protección del Estado para que el sector arrocero sea protegido en estas negociaciones. Porque nosotros somos excedentarios, no podemos decir, hacemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y mañana nos ponen 100.000 toneladas de arroz, y ahí sí quebraría el país. Lo que le está pasando a Colombia. Colombia tiene firmado un tratado de libre comercio y cada año les llega 100.000 toneladas de arroz de Estados Unidos subsidiado. Entonces, felizmente Colombia es deficitario, pero imagínense nuestro país, si llega un TLC y que mañana, pasado, comenzamos a tener estas novedades. Por eso también pedimos a que nosotros los arroceros participemos en estas mesas de negociación para poder ir buscándole oportunidades a los cultivos que tiene nuestro país y también protegiendo a los que no, a los que somos excedentarios, en este caso arroz. Eitel, muchas gracias. Ha sido un honor conversar con ustedes, la primera ocasión que lo hacemos y ponemos al servicio permanente de la producción arrocera, de sus productores, de aquellos agricultores ecuatorianos que se esfuerzan precisamente con ese trabajo diario para darnos una seguridad alimentaria a los ecuatorianos y ecuatorianas. Por eso yo quiero agradecerle su gentileza, Eitel, y siempre a sus órdenes. Muchas gracias, Wilma. El espacio que nos han dado ustedes es importante para que la ciudadanía conozca la realidad
y estaremos a las órdenes. Muy gentil de su parte de permitirnos un espacio a los arroceros expresar a través de su canal. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias a Héctor Lozano, productor arrocero ecuatoriano, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.